Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la charla de hoy que tiene como tema la investigación en el proceso de diseño y dentro de la lógica del design thinking, cómo relevamos o cómo compilamos herramientas que nos sirven para entender el comportamiento de las personas, de los usuarios, de los clientes, de los consumidores, y cómo aporta eso al proceso de desarrollo de nuevas soluciones. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Paulina Becerra, soy diseñadora industrial, tengo una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y hace un par de años que estoy trabajando con Practia en proyectos particularmente de innovación y asociados con la aplicación de la metodología de Design Thinking para la identificación y el desarrollo de nuevas soluciones. Como anuncio también, si quieren hacer preguntas durante la charla, pueden usar el chat. Rosario nos está asistiendo, ella me va a avisar en todo caso si hay alguna pregunta, porque yo no puedo ver el chat al mismo tiempo que la presentación. Y al final, de todas maneras, vamos a tener un espacio para interactuar o para conversar más abierto. Bien, como les decía, esta charla de hoy tiene que ver con una fase en particular del proceso de diseño que tiene como objetivo descubrir los problemas, las necesidades y las expectativas de los usuarios, que sería este primer bloque, esta primera fase de convergencia y divergencia, de investigación y análisis, que se centra principalmente en el contacto y el relevamiento de las experiencias que tienen las personas en una situación determinada en la que nosotros queremos intervenir con soluciones nuevas. Esta primera fase es súper importante porque el diseño centrado en las personas implica una relación con esas realidades que atraviesan las personas, que nos permite reconstruir los problemas que son base de nuestras soluciones, y es a partir de ese descubrimiento que podemos pensar iniciativas más amplias que con problemas predefinidos o con problemas establecidos de una manera tradicional. El propósito del proceso de investigación en diseño, digamos, se puede dividir en tres grandes ejes. El primero, obviamente, es generar empatía con las personas para las que queremos desarrollar un servicio o un producto, de manera que pueda comprenderse todas las prácticas, las rutinas y el punto de vista que estas personas tienen frente a los problemas y las situaciones que tienen que enfrentar. Ese es el objetivo principal, el propósito principal del proceso de investigación en diseño, pero dentro de la dinámica de trabajo es muy importante para el equipo de desarrollo tener la posibilidad de sumergirse en una realidad o en un campo que no necesariamente conoce y aprender acerca de ese contexto en el que vamos a tener que trabajar, a veces aportando características técnicas o muy especializadas, pero que requieren también de la capacidad de conectar mi capacidad o mis saberes con un problema de una manera determinada. Y el tercer objetivo, el tercer propósito del proceso de Design Research es separarse de las rutinas y los supuestos establecidos, es decir, romper los prejuicios y los preconceptos que tenemos sobre las situaciones en las que queremos intervenir, las personas que entendemos que pueden ser usuarios o beneficiarios potenciales de nuestras soluciones, y la posición de la empresa, la compañía, la organización o el emprendimiento desde el cual estamos pensando las soluciones. De alguna manera, lo que busca la investigación en diseño es crear un punto de vista nuevo
que esté asociado con evidencias reales de la dinámica cotidiana de las personas en la situación en la que queremos intervenir. Dentro del proceso de investigación también podríamos dividirlo en función de una serie de variables en dos grandes grupos, o en realidad en cuatro grandes grupos. El primero tiene que ver con el tipo de objetivo que me pongo para el proceso de investigación. Entonces podría tener una investigación exploratoria que me permite aprender más acerca de un tema específico, pero sin tener muy claro qué es lo que estoy buscando desarrollar, ¿sí? Es decir, no sé, no conozco de este tema y necesito a la investigación como herramienta para poder entender el campo en el que estoy intentando operar. Y el segundo tipo, en cambio, tiene el objetivo de confirmar algunas hipótesis que yo ya pude construir o supuestos que se propusieron previamente, y tengo que hacer una investigación que me genere evidencias sobre la veracidad, perdón, o la falsedad de esas hipótesis o de esos supuestos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el objetivo es muy distinto. Una cosa es quiero saber más sobre este tema y otra cosa es quiero verificar si lo que pienso es real o no. Y por otro lado, podríamos pensar que puedo tener investigación sobre situaciones que ya existen o sobre relaciones que ya existen entre personas y soluciones, o sobre una situación nueva, emergente, que tengo que entender, pero que no tiene relaciones preestablecidas entre soluciones y problemas. Entonces, cuando investigo sobre lo existente, voy a ir a buscar o a mapear estas relaciones que ya están presentes en el campo, mientras que cuando trato de investigar sobre cosas nuevas, sobre propuestas nuevas, tengo que pensar en una lógica más del experimento o de los prototipos o de las pruebas de validación que me permitan acercarme con propuestas frente a esa situación en la que busco intervenir. De todas maneras, como el objetivo de la investigación es hacer foco en las personas y tratar de entender qué es lo que estas personas necesitan y cómo puedo conectarme con esas necesidades desde una organización o un equipo de trabajo, es importante pensar que estas personas van a tener distintos roles en función de la relación que tengan con las tecnologías, con las ofertas, con las posiciones que ocupan en ese contexto o en esa situación que a mí me interesa intervenir. Entonces, tengo en principio dos roles básicos, digamos, en el que puedo pensar a las personas, ¿no? El usuario es aquella persona que va a tener una relación operativa con las soluciones o con los artefactos que yo estoy pensando que podría llegar a proponer, pero no necesariamente es el que toma decisiones sobre las transacciones comerciales asociadas con esos artefactos. Y el cliente es el que, de alguna forma, es el que compra o el que toma decisiones de adquisición y que puede ser o no usuario de esa solución, ¿sí? Estas dos situaciones, fíjense que establecen una relación con los artefactos, con lo que yo quiero proponer. Pero a mí no me interesa solo entender la posición y la experiencia del usuario en estas dos esferas, sino que me interesa indagar más allá de esta relación con las soluciones y con las ofertas y tratar de comprender el modelo de comportamiento que subyace a sus decisiones, porque eso me va a ayudar a poder interpretar mejor lo que esta persona necesita y cómo quiere relacionarse con las potenciales ofertas. Entonces, de alguna forma, para ponerle un poco de ejemplo a esta relación,
voy a pasar de pensar a la persona como un mero usuario en una relación directa con un artefacto o una solución disponible, ¿sí? Que acá fíjense que el contexto es un contexto persona-artefacto, probablemente en un entorno controlado, que puede ser privado o público, pero que en general establece un espacio personal, individual, en relación entre la persona que está operando un sistema, un artefacto, un servicio, etcétera, y ese artefacto en particular. Entonces tengo ahí sí un modelo de interacción entre la solución y las personas que están directamente involucradas. Pero tengo también el otro nivel, que es el del cliente o el del consumidor, que coloca a este usuario en un contexto diferente, que es el contexto de comercialización. ¿Sí? En este caso, el ejemplo es cuando no es el mismo contexto cuando la persona usa la licuadora que cuando la adquiere. Cuando la adquiere, esta licuadora o este procesador de mano está en un contexto comercial junto con la oferta de otras compañías que le muestran distintos productos, distintas soluciones para una necesidad, y a mí lo que me interesa es entender cuáles son las necesidades que llevan a esta persona a adquirir este tipo de productos y a usarlos de una determinada manera y para un determinado fin. Entonces, el punto es tratar de entender qué es lo que la persona quiere hacer, cuál es la tarea, cuál es la misión que tiene esta persona en relación con el tema que a mí me interesa, para poder conectarme con esas otras preferencias respecto de la manera que quiere adquirir esta solución o que quiere cubrir esta tarea y la manera en la que quiere usar la solución o los artefactos que yo tengo para proponer. Entonces, de alguna forma, estos tres niveles aportan elementos que hacen a la interpretación integral de las personas en su contexto como usuarios, clientes y obviamente como personas. Entonces, el usuario podríamos decir que está vinculado a un producto o a un servicio, que tiene necesidades operativas y funcionales y que se plantea un ciclo de interacción. En cambio, cuando lo pienso a esta misma persona como cliente, tengo que incorporar elementos que están asociados a la propuesta de negocio, a las propuestas simbólicas y a los ciclos de consumo que esta persona quiere implementar o en los que quiere participar. Y finalmente, si lo pienso como persona, tengo que vincular todo lo anterior con una situación de vida en particular, con una expectativa, una tarea o un trabajo que quiere cubrir y con un ciclo de experiencia que va más allá de la relación con los artefactos o con las soluciones. Y está asociado con la relación con otros sujetos, con otras personas dentro de su contexto o de la situación que estoy buscando intervenir. De alguna forma, lo que tengo que lograr a través de esta acumulación de observaciones y de indagaciones es generar la mayor empatía posible con esta persona para poder incorporar su punto de vista al proceso de desarrollo de la solución. Y es decir, poder tomar como base para la definición de las iniciativas y de las propuestas lo que esa persona desea o lo que esa persona espera que la solución le proponga y no lo que nosotros como desarrolladores o proveedores potenciales de esa solución tenemos capacidad de ejecutar. Por supuesto que esto en el proceso de diseño es la segunda fase del design thinking o de otras metodologías ágiles que podríamos aplicar al desarrollo de productos, se va a ir combinando y voy a ir, digamos, de alguna forma incorporando esa capacidad, ese conocimiento sobre las posibilidades tecnológicas y de negocio
a la interpretación de la solución. Pero en este momento, en el momento de la investigación, nuestro foco principal es lo que las personas necesitan y tenemos que tratar de encontrar la manera de sumergirnos en su realidad y adoptar, absorber ese punto de vista para poder facilitar el proceso de toma de decisión sobre el proyecto. Entonces, esta empatía de alguna forma lo que busca es entender, percibir, ser sensible a los pensamientos, sentimientos y experiencias de esas otras personas sin que necesariamente esa persona me los cuente. O sea, yo tengo que poder construir en el proceso de diseño, de investigación en diseño, una serie, un conjunto de metodologías y apoyarme en un conjunto de herramientas que me ayuden a crear una visión integral de esta persona a pesar de las limitaciones que puede tener esta persona para explicitar, para contar todo lo que piensa o lo que siente. O incluso las mismas, si se quiere, no limitaciones, sino restricciones en términos de privacidad. Yo no quiero contar un montón de cosas que son íntimas, entonces tengo que apoyarme en algunas metodologías para tratar de percibir, de captar o de interpretar este nivel más profundo de las personas, ¿no? Esta empatía se apoya en un método que viene de la antropología, que es la etnografía, que es el estudio del comportamiento y las representaciones humanas desde una perspectiva de la persona estudiada, es decir, tratando de minimizar el punto de vista del investigador. No es tan importante lo que yo pienso como observador o como investigador, sino que lo importante es lo que piensa la persona en su situación de vida. Entonces se vuelca de alguna forma la jerarquía y lo que tengo que intentar es recuperar la mayor cantidad de información posible del comportamiento de esa persona para poder inferir modelos de conducta que sean útiles para el proceso de diseño, que enriquezcan el proceso de diseño. El foco de la etnografía y de otras técnicas que se utilizan dentro del proceso de investigación en diseño es tratar de ir indagando paulatinamente en los niveles de profundidad que van desde lo que las personas dicen y piensan a lo que saben, sienten y sueñan. Es decir, lo que estoy intentando es entender el núcleo de comportamiento de estas personas. Por supuesto que es, si se quiere, las utopías que nos permiten estar en movimiento, porque no es posible entender del todo cabalmente o completamente lo que le pasa a otra persona, pero sí puedo encontrar distintas señales de lo que esas personas podrían sentir y querer o soñar o esperar frente a una situación determinada. Entonces voy a aplicar una serie de técnicas que me ayudan a pasar del conocimiento explícito al conocimiento o a la información que está latente y que no puede terminar de explicitar. Hay una pregunta. Uy, y salí. Perdón. Sigo. Bueno. Entonces, el objetivo es que con estas técnicas de investigación yo pueda, digamos, de alguna forma excavar en el comportamiento de la persona para poder tomar información que me permita pensar el desafío de diseño desde una perspectiva diferente. ¿Para qué? Para pasar de centrar los proyectos de desarrollo en los artefactos que voy a proponer, es decir, no estoy pensando tanto en
cuál es mi resultado esperable del proyecto de desarrollo, sino pensar más en cuál es el valor que el usuario, el beneficiario, el cliente, la persona para la cual estoy diseñando, qué valores, significados o qué experiencias esta persona necesita para cubrir las necesidades, los problemas o las situaciones que está enfrentando. Entonces, en este tipo de proyectos que están basados en la significatividad, en la búsqueda, digamos, de valor para de experiencias para las personas, está cuál es mi propuesta, cuál es la solución propuesta, está abierto. No hay, en esta etapa del proceso de investigación en diseño, yo no tengo claro cuál es la solución que voy a proponer. Sí puedo tener cierta restricción, digamos, asociada al tipo de productos o al tipo de servicios que la compañía, digamos, tiene dentro de su scope de soluciones, ¿no? Si soy una compañía de manufactura, voy a pensar quizás en un producto físico. Si soy una compañía de soluciones digitales, voy a estar pensando en soluciones digitales, pero no necesariamente tengo claro si estoy hablando de una aplicación para el celular, de una página web, de una plataforma, de un software, de un sistema, de una interfase. Digo, no tengo todavía una idea del qué. Porque lo importante es entender bien qué es lo que esta persona necesita y luego en la segunda fase del proceso de desarrollo, después de esta investigación, poder pararme en ese punto de vista y observar las capacidades que la compañía tiene y cómo voy a aprovechar esas capacidades para satisfacer las necesidades que tienen estas personas. Entonces, este cambio de foco del proyecto es lo que transforma de alguna forma el abordaje de desarrollo. En este proceso también es importante hacer consciente la diferencia de operaciones que hacemos desde el punto de vista del investigador, ¿no? De nosotros como observadores, como testigos de estas experiencias de los usuarios y de las personas. Entonces, no es lo mismo hablar de observación que de percepción o de interpretación. Y esto es un punto clave que la antropología, que la etnografía plantea como herramienta del investigador, que es hacer consciente el entrecruzamiento que hacemos de una manera relativamente natural las personas de confundir lo que estamos mirando con lo que estamos percibiendo como clima, usando nuestros sentidos, de las interpretaciones racionales que hacemos de esas situaciones. ¿Sí? Yo podría decir que observo una persona sentada frente a una computadora y mi percepción es que esa persona está cómoda o incómoda, o está estresada, o está tranquila, o está disfrutando o no está disfrutando, que tiene que ver con una interpretación de, si se quiere, sus gestos, su postura física, la velocidad con la que se mueve, las palabras o las cosas que dice mientras hace esa tarea, y mi interpretación puede tener que ver con factores que no están presentes en esa imagen que yo estoy observando, en esa situación que yo estoy observando. Por ejemplo, podría decir que está estresada porque tiene una fecha de cierre muy ajustada y entonces cree que no va a llegar. Fíjense que los 3 niveles me aportan información, pero no, los 3 niveles tienen diferentes niveles de falsación de esos preceptos, es decir, de verificación de los datos que dan base a esas interpretaciones. ¿Sí? La observación es algo totalmente empírico, yo veo lo que veo, no tengo que eliminar todo otro dato de esa imagen que estoy percibiendo. La percepción
une a la observación factores sensoriales y dinámicos, ya no es, digamos, una foto, sino una suma de sensaciones, y la interpretación le agrega datos que no están presentes y le agrega hipótesis que no están presentes en la situación en la que estoy observando. Estas tres cosas, estos tres elementos, estas tres herramientas que tenemos como investigadores, de todas maneras se complementan, pero es importante que podamos establecer una relación basada en las evidencias de estas tres, este encadenado de tres elementos, ¿sí? Para no perder la visión del usuario y no reemplazar los hechos por interpretaciones que están disociadas de esos hechos. Para hacer eso, lo que generalmente se busca es triangular distintas técnicas, es decir, complementar técnicas que nos permitan construir una interpretación nueva, que es el objetivo del proceso de diseño, construir una nueva interpretación, pero basándome en información y en datos que relevo del territorio inmediato. Entonces tengo la interpretación que hacen los propios miembros de una comunidad que estoy estudiando de sus realidades, y esto tiene que ver con el discurso, lo que me dicen que les pasa, lo que me dicen que tienen que lograr, cuál es el propósito de la tarea, por qué no pueden lograrlo, qué ventajas o desventajas presenta la infraestructura que están utilizando, bueno, etcétera, etcétera. Pero es desde el discurso cuál es la interpretación que hacen de esa situación. También voy a tomar fuentes secundarias para poder incorporar a este proceso lo que otros investigadores o lo que otros actores comentan sobre la misma situación, y todo un proceso de observación y de indagación directa sobre la comunidad o el espacio de estudio. O sea, además de preguntarle lo que piensan a las personas, voy a ir a observar y a tomar información desde mi propio punto de vista que me sirva para comparar y contrastar si lo que dicen se refleja en esa dinámica de trabajo. Y a partir de toda esta información, yo como equipo, o sea, el equipo de trabajo, va a construir una nueva interpretación. No deja de ser una interpretación porque es básicamente la conexión entre datos que aparecen en el territorio, una nueva interpretación que va a ser la base para el proceso de desarrollo. Esta interpretación obviamente surge de la relación directa con esos usuarios, con esas personas que yo estoy intentando atender, y para eso tengo que ir, no me queda otra que ir y verlos y hablar directamente. No puedo construir una interpretación solamente con investigación que se llama investigación de escritorio, sentándome y googleando o buscando información o leyendo datos que me ofrece el cliente o que me ofrece el contexto en el que estoy trabajando, sino que tengo que ir a relevar datos directos de esta realidad. Una vez que yo hice todo este proceso y relevé toda esta información, viene la segunda fase, que es la fase de convergencia, en donde voy a intentar analizar y sintetizar toda esta información para poder llegar a la definición de esos desafíos que van a ser el puntapié para el proceso de desarrollo. Entonces, en este procesamiento de información, yo transito por lo menos tres etapas o tres acciones. La primera es absorber todos esos datos. Esto se hace naturalmente durante el proceso de entrevistas, de relevamiento, de observación. Todos los actores todos los miembros del equipo van incorporando esa información y la van procesando, si se quiere, la van registrando, sería la palabra correcta, en distintos formatos que después me permiten socializarlo con el resto del equipo. Entonces, esa socialización de lo que cada uno de los miembros del equipo hace
con el resto de los integrantes, permite que todo el equipo esté empapado de la evidencia, de manera que podamos integrar todas estas experiencias al cuerpo de conocimiento con el que trabajamos. En general, esto es toda información que los miembros del equipo de desarrollo no tenían antes de empezar el proyecto. Una vez que absorbimos todos esos datos, una vez que nos empapamos de esas realidades, tenemos que empezar a trabajar, a procesar esa información de modo que puedan hacerse visibles los patrones de comportamiento que unen estas experiencias individuales. Entonces, voy a buscar con distintas herramientas las conexiones entre esas experiencias, esos datos, esos comportamientos, para poder sintetizarlos en modelos de conducta. Y una vez que tengo sintetizados esos modelos de conducta, voy a reconstruir el modelo de conducta a partir de la información que relevé durante la investigación, construyendo lo que se conocen como arquetipos o como personas, que son herramientas de síntesis que me ayudan a mantener el foco en las necesidades de las personas durante el proceso de desarrollo, ¿sí? Y que en algún punto condensan la información relevante del comportamiento de las personas. Esto operativamente me sirve para identificar cuáles son las variables discriminantes de todo ese corpus de información o de datos que yo tomo de los usuarios, encontrar estos patrones de comportamiento, mapear el comportamiento en función de la situación en la que quiero intervenir con una solución o con un desarrollo, e identificar los desafíos técnicos específicos que quiero atacar con las posibles soluciones que voy a proponer. Entonces, tengo un desafío general que está asociado con la tarea que tiene que ejecutar la persona, pero después ese desafío general se puede desglosar en una serie de desafíos operativos o de desafíos de negocio que tengo que mantener, si se quiere, equilibrados con la solución que voy a proponer. Este proceso operativamente empieza, por ejemplo, mapeando las entrevistas que tuve, una cantidad de entrevistas y una cantidad de actores con los que contacté, con matrices de comportamiento, de jerarquización, voy explorando distintas variables que tienen que ver con los problemas o las situaciones en las que quiero intervenir. Una vez que encuentro grupos que se comportan relativamente de la misma forma, puedo sintetizar, por ejemplo, con un mapa de empatía, toda esa información que los usuarios me brindaron para verificar si efectivamente hay coherencia en el comportamiento de las distintas personas que conforman un mismo grupo. Luego sintetizo ese comportamiento en ejes principales para poder tener más claro cómo es que esas personas se materializan su mirada del mundo en acciones concretas asociadas a la situación que quiero atender. Empiezo a prefigurar esos arquetipos de comportamiento y luego reconstruyo, como decía, en una ficha que me permite recuperar de todo este recorrido la información que es significativa, que es discriminante de cada uno de los perfiles. Y es, en el fondo, esta herramienta, la de los arquetipos, la de las personas, la que me va a acompañar en la segunda fase, que es la del proceso de desarrollo de la solución. Esta experiencia también puede traducirse por ejemplo, acá tenemos matrices de priorización, mapas de empatía, mapas conceptuales de comportamiento, matrices de relaciones entre arquetipos o personas. Esto es una herramienta más simple. Y tenemos un Journey Map, que es la descripción de el comportamiento arquetípico de estos usuarios o de estos consumidores a los que quiero atender, identificando
las distintas emociones y las distintas situaciones que van enfrentando, que son en el fondo la suma de las experiencias de todos los que se comportan de una misma manera, y también identificando las oportunidades de intervención que surgen en cada uno de los momentos de su recorrido, del recorrido que hace en función de la solución que yo quiero o de la situación en la que quiero intervenir con una propuesta. Entonces, todas estas herramientas me ayudan a construir un punto de vista que es al mismo tiempo el punto de partida para proponer soluciones. Y fíjense que hasta acá yo no estoy pensando en esas soluciones posibles. Simplemente me estoy centrando en lo que le pasa a las personas cuando intervienen en una situación o tienen que ejecutar una serie de tareas en un contexto determinado. Este proceso de investigación, por supuesto, es un proceso colectivo que se hace en equipo, está dominado por disciplinas, digamos, y por técnicas que vienen de las ciencias sociales, porque son los que tienen la capacidad de hacer este tipo de observaciones y de interpretaciones, pero también suele participar gran parte del equipo que va a estar encargado de desarrollar las soluciones por el motivo principal, por varios motivos, pero el motivo principal es para que puedan realmente empaparse e incorporar la perspectiva del usuario, de manera que cuando estén pensando en soluciones puedan tener en cuenta toda esta información sin tener que recurrir a un documento o a un reporte de lo que estas personas quieren o desean, sino que ya lo conocen por haber participado de este proceso de investigación. Bien, y ya creo que para terminar, ¿sí? Y después discutimos un poquito o las consultas o las dudas que tengan. El proceso de colección y análisis de datos entonces se combina una serie de técnicas o de métodos que van a buscar cubrir la mayor cantidad de información posible de estos usuarios. Entonces tengo investigación de escritorio, que es buscar navegar en toda la información que tengo ya sistematizada o que tengo disponible de estos usuarios o de estos clientes potenciales. Se prepara toda esa información para que me puede servir de base para diseñar los mecanismos de observación y de entrevista de los usuarios. Después tengo los abordajes etnográficos autorreferenciales, que es tratar de tener la perspectiva del usuario espontánea. Entonces, por ejemplo, puedo ir a mirar, a observar lo que hacen en redes sociales, si tengo identificados estos grupos, lo que opinan, lo que piensan, el tipo de redes que construyen, las páginas que siguen. Es una manera de construir esta mirada del usuario desde la misma perspectiva del usuario. Los abordajes participativos, donde aparecen las entrevistas, la observación in situ, los talleres o los grupos focales como herramienta para interactuar con estas personas e indagar en profundidad en alguna de las dimensiones. La observación no participante, la etnografía móvil, que es poder brindarle algunas herramientas tecnológicas que me permitan recoger la experiencia de estas personas sin estar presente en esa situación, etc. Y estas técnicas lo que me ayudan de información para luego aplicar otras técnicas, otras metodologías en el proceso de análisis o de jerarquización, de priorización de toda esta información para ir sintetizándola en estos perfiles de usuario, de clientes, de consumidores o de personas que van a ser potenciales involucrados en las soluciones que yo quiero proponer en mi proceso de negocios o de soluciones. Entonces tengo también un paquete de herramientas que me ayudan a hacer este trabajo
en el que puedo ir recogiendo la información que levanto en este proceso de colección para ir sintetizándolo y para ir compartiendo esta información. De alguna forma, la gestión del conocimiento durante el proceso de Design Thinking está basado en todas estas herramientas que muchas veces son visuales, pero que buscan difundir el conocimiento sobre los usuarios en las distintas etapas del proceso de desarrollo. Hasta acá la presentación. Ahora pasamos, si quieren, a la fase de las preguntas, si tienen dudas o si tienen comentarios que quieran hacer, los pueden hacer por el chat. Acá ya tenemos alguna. Hay técnicas para aplicar esta metodología en modelo escalado, donde hablamos de entender las necesidades de una compañía, necesidades de cientos o de miles de personas, cómo se dimensiona el esfuerzo afín. Bueno, el proceso de diseño, de investigación en diseño, yo fui muy rápido, pero hay toda una parte del diseño de la investigación que es previo a la ejecución de las técnicas y de las metodologías. En el diseño yo tengo que poder entender cuál es la escala de lo que quiero relevar y poder seleccionar las muestras necesarias, poder definir las dimensiones de las muestras necesarias para conseguir cierta significatividad de la información que estoy relevando. De todas maneras, la lógica de la investigación en diseño tiene un carácter más bien cualitativo. Si bien usamos datos cuantitativos y técnicas cuantitativas, el objetivo no es encontrar patrones que sean estadísticamente representativos de toda la población, sino que sean significativos de los grupos relevantes para el diseño. Entonces, muchas veces lo que buscamos son usuarios extremos. Es decir, el usuario que tiene los mayores problemas y el usuario que tiene la mayor experiencia o el mayor expertise, por ejemplo, y que resuelve situaciones de una manera natural. Si yo investigo esos dos extremos, a veces son 3, a veces son 4, no es lineal esta relación entre los usuarios. Si yo encuentro esos usuarios extremos, voy a poder hacer extrapolaciones hacia todos los usuarios intermedios que tengo. Entonces, si una solución es adecuada para estos dos usuarios extremos, es mucho más probable que sea adecuada para el resto. Entonces, no necesito relevar absolutamente a todos los usuarios, sino que tengo que poder encontrar cuáles son los comportamientos radicales frente a una situación determinada. Y en ese sentido, es escalable. Es escalable con una escala de relevamiento relativamente pequeña, ¿sí? Con, digamos, una escala de 50 a 60 entrevistas, puedo estar representando el comportamiento de miles. Por supuesto que tengo que tener un montón de cuidados y que hay que diseñar muy bien ese proceso de investigación, pero es escalable. También una consulta, ¿cómo armás el mapa de empatía? El mapa de empatía es una herramienta, van a encontrar tutoriales y ejemplos en internet a montones. Es una herramienta que sirve para sintetizar, es una herramienta que sirve para discutir, y una de las maneras más simples de armar mapas de empatía es cuando yo tengo los resultados de una entrevista, de una serie de relevamientos, desgloso todos esas citas, lo que dicen las personas y lo que yo fui observando de las personas en frases, y voy colocando esas frases en los distintos campos del mapa de empatía, ¿no? El mapa de empatía tiene 6 bloques: lo que la persona dice y hace, lo que la persona ve, o sea, el entorno que lo rodea, lo que la persona escucha o lo que recibe de otros, las influencias y las órdenes y los mandatos, digamos, de otras personas, y lo que piensa y siente, que en general siempre es una interpretación, salvo que explícitamente digan
yo creo que, o yo pienso, o para mí esto es importante porque, etcétera, etcétera. Y luego tengo que poder traducir todas esas experiencias en los dolores y en las expectativas. Entonces, si yo tengo, supongamos, 30 entrevistas, yo tengo desglosadas las frases y las observaciones de cada una de esas y voy pegando esas entrevistas en un mapa de empatía. Entonces, con la primera entrevista lo mapeo y con la segunda entrevista voy pegando sobre las frases anteriores los que coinciden. Y yo puedo ir verificando si dos personas tienen modelos de comportamiento similares. Si no son similares, armo un segundo mapa de empatía y un tercero y un cuarto si vale la pena, pero lo más probable es que yo encuentre patrones similares de comportamiento, de respuesta, de reacción frente a una situación en ese grupo de personas. Entonces, el mapa de empatía me permite visualizar en un primer intento estos patrones de respuesta o de conducta frente a una situación determinada. La forma de armar el mapa de empatía es relativamente simple, es cuestión quizá de práctica más que otra cosa. Eduardo pregunta, en todo caso, donde los usuarios tienen un concepto sólido sobre sus dolores o necesidades y piensan que se debe ir directo al desarrollo de la solución, ¿qué enfoque recomiendas utilizar para impulsar el uso de una herramienta como Design Thinking, donde podemos entender mejor el problema? Desde el punto de vista del Design Thinking, por más que el usuario diga, el problema es este y sea súper conciso y, si se quiere, convincente respecto de su punto de vista sobre el problema, yo tengo que poder verificar que ese punto de vista es compartido por una porción significativa de usuarios. Si ese punto de vista no es compartido, no puedo tomarlo como base para el desarrollo porque en el fondo va a ser la opinión de una persona frente a una situación determinada. Entonces, en general, por más que el problema venga definido, en general el marco metodológico del Design Thinking sugiere una exploración del problema. Entonces tenemos que volver a reconstruir. Depende de cuánta evidencia yo tenga de que fundamente esa definición principal del problema, esa exploración va a ser más o menos extensa. Si yo tengo mucha evidencia que respalda ese problema, quizás lo único que voy a explorar son las manifestaciones de los individuos respecto de ese problema o de esa solución para darme un poquito más de herramientas, de elementos que me ayuden en el proceso de diseño. Pero si no, tengo que hacer una reconstrucción del problema, ¿sí? Y hay técnicas, ya esto no sería el método, sino técnicas que me permiten discutir, reconstruir y reformular el problema en particular, ¿sí? Darle una vuelta para que tenga un sentido más amplio y que me dé libertad en el proceso de ideación. Lo que es importante es que yo tenga un problema lo suficientemente definido como para que no sea totalmente abierto, pero también lo suficientemente amplio para que se pueda resolver con distintas soluciones, que no esté asociado a una única solución, porque si no clausuro la segunda fase de divergencia, que sería la fase de ideación. ¿Podrían, Mauro pregunta, volver a mencionar las herramientas que se utilizaron para descubrir los patrones? Las que figuraban en la presentación, si quieren las vuelvo a proyectar. En este caso yo elegí algunas. Creo que lo están viendo. Yo mencioné algunas, pero estas no son todas. El proceso de ejecución, digamos, de identificación de los patrones muchas veces tiene que ver con el tipo de problemas que estoy trabajando. Este es un camino posible, que es clasificar las entrevistas en una matriz asociada a variables discriminantes, que es todo un proceso de exploración para encontrar esas variables discriminantes. Luego mapas de empatía para poder identificar mejor esas conductas a partir de las experiencias y de las citas concretas. Mapas conceptuales o mapas mentales para poder sintetizar
estos comportamientos en conductas más específicas, luego las relaciones entre los posibles arquetipos que surgen de estos mapas conceptuales en una matriz para entender si son lo suficientemente diferentes, la caracterización de cada uno de estos en un arquetipo o en una persona. Persona es una herramienta que se usa en el proceso de diseño para sintetizar la experiencia y el modelo de conducta de un grupo de usuarios potenciales. Y esto es un journey map, un mapa del recorrido que hace el cliente, el usuario en la situación en la que quiero trabajar. Espero que eso era lo que estaban preguntando. Y los medios de contacto míos están en... A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahí. Acá está mi correo, si lo quieren anotar. De todas maneras, esta presentación después se las van a compartir a los que están inscriptos a las chicas de marketing. Yo ahora en un rato se los paso y en los próximos días se los van a hacer llegar. Y me pueden escribir si tienen dudas o consultas, obviamente. Bien, no sé si hay más dudas o preguntas, si hay consultas, comentarios. Bibliografía. Sí, les puedo agregar, si quieren ahora agrego en el PDF la bibliografía que está citada en la presentación y algo de bibliografía para investigación en diseño. Sí, lo agrego en una diapositiva al final, así les queda en la misma presentación. Ningún problema. Mayra está preguntando. Bien, entonces si no hay más preguntas o comentarios, no me queda más que agradecerles el tiempo, la participación y el interés por esta charla y los invito a seguir sumándose a otras actividades dentro de este programa y obviamente estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.